Ya, como todos los días sábados nos encontramos desde Agruptea, organización sin fines de lucro que tiene la intención de poder entregar contención emocional respecto a las familias de niños y niñas que están dentro del espectro autista. Bueno, como todos los sábados, estamos con diferentes invitados que nos hablan acerca del autismo desde sus diferentes especialidades. Y bueno, como agrupación nos dimos cuenta que hay muchas familias que están hace poco tiempo con el diagnóstico de autismo de sus hijos e hijas. Y sentimos que es una necesidad poder acompañarlas en este proceso y qué mejor que Sebastián Castillo, psicólogo, que nos va a acompañar el día de hoy con el tema de proceso de duelo y aceptación ante el diagnóstico de TEA. Así que, Sebastián, el micrófono es tuyo Aquí estoy. y te Buenas tardes dejo a para que todos. puedas contarnos. Ok, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Sebastián Castillo, soy psicólogo. Eh, bueno, me he desempeñado la gran parte de mi carrera en el contexto educacional. He trabajado como psicólogo en convivencia escolar y he trabajado como psicólogo en los programas de integración escolar. Por lo tanto, estoy familiarizado con la realidad de alumnos, alumnas con diagnóstico de TEA y me ha tocado conocer las realidades familiares que son bien complejas en algunas circunstancias y agradecido de la invitación para poder en el fondo aportar un granito de arena con la desmitificación en el fondo de lo que pasa con el TEA en la sociedad y también brindar de alguna manera apoyo a quienes nos están viendo también. Entonces Muchas voy a dar gracias. paso a mi humilde presentación. Bueno, la exposición del día de hoy tiene como nombre el proceso de duelo y aceptación ante el diagnóstico del TEA. Eh, Fue bastante curioso el proceso de armado de esta exposición, ya que en lo personal es un tema que yo también como que tuve que aprender un poco para poder relacionar los conceptos. Y a partir de eso es que decidí elaborar una presentación en la cual les quiero contar la historia detrás de esta exposición y a partir de eso que vayamos aprendiendo y compartiendo algunas experiencias o algunos aprendizajes em, relacionados con el tema que nos convoca hoy día. Entonces, voy a dar paso a contarles una historia. Esta historia comienza un día en el que a un psicólogo le preguntaron, oye, ¿podrías hacer una exposición para una agrupación de familias con familiares TEA que hable sobre el duelo en el diagnóstico? El psicólogo, sin pensarlo demasiado, respondió, sí, de más, por supuesto, no hay problema. Ahí en la gráfica aparece más o menos cómo fue mi reacción con respecto a la proposición. Sin embargo, el psicólogo, luego de responder a participar, meditó un poco y se preguntó a sí mismo, ¿qué tiene que ver el duelo con el diagnóstico del TEA? El psicólogo sintió pánico. Imaginó que iba a quedar como un chanta frente a su audiencia y que no sabría qué decir sobre el tema, porque el psicólogo no sabía muy bien qué relación hasta ese punto tenía el trastorno del espectro autista con experimentar un proceso de duelo. Pensaba que eran dos cosas completamente distintas. Entonces tuvo una idea. ¿Qué tal si hablo desde la perspectiva de alguien que también quiere aprender del tema? Pues entonces necesito conceptos, conocimiento. Tengo que leer, aprender del tema, a ver qué averiguo. Pensó el psicólogo ya algo más aliviado porque tenía un plan para poder afrontar este desafío. Pues primero vamos a definir algunos conceptos, dijo el psicólogo. Como por ejemplo, primer concepto que aparece, el símbolo que ustedes ven en la esquina inferior es el símbolo de la neurodiversidad. No tenía la más remota idea que la neurodiversidad tenía un símbolo asociado, pero es ese. ¿Qué es el duelo?, se preguntó el psicólogo. Pues resulta que el duelo se define como la reacción que se produce ante la pérdida de algo o de alguien. En el caso de una persona, se pierde a la persona que existía al momento de ocurrir el evento traumático. Pero oye, ¿no que el duelo tenía fases como eso de la negación, de la ira, de la aceptación, de la depresión? Se preguntó nuevamente el psicólogo profesional mientras se tomaba un sorbo de café.
y como pueden ver en la gráfica, alguien que no soy yo, ejemplificando tomándose un café, y descubrió que el modelo clásico del duelo, ese que conocemos de las 5 etapas, estaba descontinuado y que existía un nuevo modelo de duelo que fue propuesto por el señor George Bonanno en su libro El otro lado de la tristeza, aquello que la nueva ciencia del comportamiento nos puede decir sobre la vida después de una pérdida. El señor Bonanno habla de que todos los duelos traen intrínsecamente un proceso de resiliencia, es decir, que tenemos la tendencia a superar las adversidades. Bonanno refiere que existen 4 tipos de trayectorias que puede seguir un proceso de duelo. Puede seguir la trayectoria de la resiliencia, es decir, afrontar y persistir a pesar de las circunstancias e incluso generando experiencias positivas en la adversidad. Un segundo camino puede ser el camino de la recuperación, es decir, el duelo deriva en malestar psicológico, el cual va desapareciendo con el paso de los meses en la medida de que avanza el duelo. El tercer camino es el malestar crónico, en el cual el dolor y el malestar provocados por el duelo persisten de forma crónica a lo largo de los años e incluso durante toda la vida. Y el trauma o duelo retrasado, similar al proceso de negación, inicialmente se experimenta un buen funcionamiento psicológico en general, pero al cabo de un tiempo, semanas o meses, aparecen los síntomas asociados al duelo. Este camino, esta trayectoria del duelo, no tiene tanta evidencia empírica como las 3 anteriores, pero sin embargo se ha observado que en el caso de los traumas puede ocurrir un proceso similar al que está descrito en el punto 4. Entonces el psicólogo se preguntó, ¿qué reacción provoca el diagnóstico de TEA en la familia? ¿Será acaso duelo? ¿Será acaso otra reacción? Entonces el psicólogo, ¿qué hizo? Se puso a revisar la literatura científica disponible con respecto al tema. Y resulta que el psicólogo encontró que hay investigaciones súper recientes sobre el tema del duelo que experimentan las familias cuando uno de sus miembros es diagnosticado con TEA. El primer estudio que les quiero presentar es el estudio de Rasmussen, Pedersen y Paxberg. Bueno, no importa que nos aprendamos los apellidos, pero lo importante es que el estudio tiene como conclusiones principales que los padres en general ante el diagnóstico del TEA pueden experimentar una mezcla entre alivio y pesar. Estos científicos definen 2 conceptos para poder explicar sus resultados. Se puede producir una alteración en la historia parental, es decir, la historia de los padres como padres, o cohesión de la historia parental, es decir, una reorganización de la historia de los padres como padres. La alteración de la historia parental dice relación con que eh, el diagnóstico de TEA viene como a interrumpir la historia de vida que venían desarrollando los padres y la familia. En cambio, la cohesión de la historia parental refiere a cuando el diagnóstico de TEA viene a explicar el pasado y el presente de la familia con respecto a la persona con diagnóstico de TEA. Con respecto al tema de la cohesión, en mi experiencia me ha tocado casos de mamás generalmente que me han comentado que ellas siempre notaron que había algo fuera de lo común, por así decirlo, con sus hijos o con sus hijas, y cuando obtuvieron finalmente el diagnóstico, si bien sentían el pesar de que había una condición que iba a ser permanente, sentían alivio al poder ponerle nombre a lo que estaba padeciendo en ese momento su hijo o su hija. Lo otro interesante que menciona este estudio es que es posible que los padres no hablen como desde un solo discurso con respecto a sus actitudes hacia el trastorno de espectro autista. Como nota personal, es posible que los padres con actitudes dispares hacia el TEA no sean capaces de comprometerse en el proyecto común de la crianza, y ahí la importancia de que ambos padres sean igualmente intervenidos, se informen de igual forma y se comprometan de igual forma frente a cómo afrontar el diagnóstico del TEA. Un segundo estudio, esto es más que nada para poder exponerles un poco de contexto con respecto a qué es lo que pasa con el TEA. Esa cantidad importante de investigadores que está arriba hizo un estudio con un grupo de 125 niños que tenían entre 3 y 6 años, con los cuales fueron diagnosticados con TEA a través de LADOS. Yo creo que gran parte de ustedes está familiarizado con la herramienta de LADOS para diagnosticar los trastornos de espectro autista. Encontraron que
Entre la primera evaluación y la segunda evaluación, un 28,8% de los niños presentó mejoras respecto a su evaluación previa. Aquí cabe señalar que el TEA es un trastorno del desarrollo. Por lo tanto, el grado de TEA que experimenta un niño o una niña durante su primera evaluación puede ser distinto al que sea evaluado en una evaluación posterior. Por lo tanto, es allí la importancia de tener un seguimiento como constante con respecto a la evolución o involución que se produzca en las personas con TEA con respecto a su desarrollo general. La gran mayoría de los niños, el 54,4%, mantuvo el mismo nivel de desarrollo que tuvo la primera medición de lados con respecto a la segunda medición de lados, y un 16,8% de los niños presentó un empeoramiento con respecto a su diagnóstico. Lo interesante aquí es que las niñas, a diferencia de los niños, tienden a mejorar con respecto a su desarrollo posterior al diagnóstico de TEA y tienen menos probabilidades de empeorar en su diagnóstico de TEA en comparación con los niños. Una tercera investigación, y yo creo que esta investigación es la que es más sólida con respecto a entregarnos información para poder comprender el contexto del duelo en el diagnóstico del TEA, es una investigación que está específicamente abocada a los aspectos psicológicos de las familias de personas que están diagnosticadas con TEA. Una primera cosa es que los familiares de las personas que experimentan trastorno del desarrollo como el TEA están expuestos a una intensa carga emocional que las puede llevar a estar exhaustas debido a las modificaciones que tienen que realizar en sus propias vidas. Yo creo que esa es una realidad que muchos de los que están viendo conocen de primera fuente y por lo tanto, déjeme decirle, la investigación en el fondo da cuenta de que eso sí, ocurre, es un hecho, es esperable, es parte del proceso. Aquí entramos de primera fuente a hablar del proceso de duelo en sí. El proceso de duelo va a ser único para cada miembro de la familia. Es decir, dos miembros de la familia no van a experimentar el duelo provocado por el diagnóstico de la misma forma. Así también, cada proceso familiar va a ser único. Es decir, todas las familias van a experimentar de forma diferente el diagnóstico de TEA de uno de sus miembros. Porque además hay que considerar que la edad en la que la persona es diagnosticada también difiere y por ende la realidad familiar cuando la persona es diagnosticada puede ser muy distinta a una familia con la otra. Sin embargo, hay que entender que lo que le pase a cada miembro de la familia por separado, es decir, tanto la persona que fue diagnosticada como los miembros de la familia, van a impactar en el funcionamiento de la familia en general y lo que le pase a la familia en su conjunto va a impactar a lo que le pase a cada miembro por separado. Es decir, cualquier intervención abocada a apoyar a las personas con TEA también tiene que considerar su núcleo familiar y cómo su núcleo familiar ha tenido que adaptarse a las circunstancias de la persona con TEA. Es posible que los síntomas que experimenten las familias de personas que recientemente han sido diagnosticadas con TEA sea una combinación entre ansiedad y temor frente a lo desconocido, es decir, un trastorno del cual no hay mucha información libre, no está muy normalizado en sociedad y se experimenta efectivamente el duelo provocado por el diagnóstico. Las familias suelen solicitar psicoterapia familiar para poder recibir ayuda en reorganizar sus pautas de funcionamiento como familia, para poder adaptarse a la realidad de un miembro de la familia que presente TEA. Yo sé que en Chile el acceso a terapia de carácter familiar es difícil y es complejo debido a que hay que pasar por una serie de repente de pasos o de etapas para poder acceder a ese tipo de ayuda. Sin embargo, eh, vamos a referirnos ya en el punto 3 que no solamente la psicoterapia funciona como una herramienta importante para ayudar a la familia a afrontar el diagnóstico de TEA. La presencia de una persona con TEA puede provocar una relación de codependencia con alguno de los miembros de la familia. Es decir, el desarrollo individual y la autosuficiencia de este miembro de la familia en particular se ve interrumpida por tener que hacerse cargo de la persona que ha sido diagnosticada con TEA. La configuración de cada familia, el apoyo del entorno social y la psicoterapia, tanto familiar como a nivel individual, aparecen como las principales fuentes de apoyo para afrontar el diagnóstico. Estos tres puntos son sumamente relevantes a la hora de comprender cómo las familias afrontan el duelo frente al diagnóstico, porque por un lado, observar cómo están configuradas las familias nos puede permitir entender qué herramientas tiene la familia en sí para afrontar el proceso de duelo ante el diagnóstico. Segundo,
Es sabido que el diagnóstico de TEA provoca que las familias se aíslen de sus entornos sociales debido a que el diagnóstico de TEA sobredemanda recursos, tanto individuales como de la familia, e impide que puedan seguir ejecutando actividades de esparcimiento, como por ejemplo el contacto social con otras personas. Sobre todo considerando en una sociedad como la chilena, en la cual no tenemos todavía normalizado la existencia del TEA. eh, Implica un trabajo adicional de poder educar y de poder concientizar a las personas sobre cómo interactuar y sobre cómo lidiar con estas realidades. Y tercero, la psicoterapia tanto familiar como individual. Esto debido a que muchos de los síntomas que se experimentan como producto del duelo tienen una connotación clínica. Y, y si alguna de las personas que me está escuchando considera que quizás sea propicio y tiene la oportunidad de acceder a, a terapia, para poder tratar y abordar los sentimientos que le provocan la realidad de convivir con una persona con TEA, hágalo. Eh, Porque en realidad em, se entiende, está estudiado el hecho de que las reacciones psicológicas que provoca toda esta reestructuración familiar e individual ya son de por sí complejas. La siguiente investigación, quiero citar un punto súper simple, que si bien los padres experimentan alivio al realizarse el proceso de diagnóstico, la falta de satisfacción por los procesos posteriores al diagnóstico aparece como una medida que debe ser tomada en cuenta por la salud pública y privada. Esto yo lo tomé porque es un estudio que se hizo en Nueva Zelanda sobre padres que se les hizo seguimiento tanto cuando se diagnosticó a uno de sus familiares con TEA y los procesos posteriores para ayudar al tratamiento y la reorganización de la familia. Y siento que es una realidad que pareciera ser que es muy similar a la chilena, en el cual, de cierta manera, es más fácil ser diagnosticado que ser intervenido. Por lo tanto, esto lo quiero citar solamente para concientizar de que a nivel de instituciones, a nivel de redes, tanto públicas como privadas, aún hay mucho trabajo pendiente respecto al apoyo de las familias que tienen familiares con TEA. Y por último, quiero citar este estudio que tiene que ver con el impacto psicosocial que provoca el diagnóstico del trastorno espectro autista, en donde eh, el investigador da cuenta de que las principales dimensiones que afectan a la familia son tres: la dimensión socioeconómica, la dimensión sociopsicológica y la dimensión del funcionamiento familiar. Obviamente, el tratamiento de una enfermedad, perdón, de un trastorno como el TEA tiene connotaciones socioeconómicas porque obviamente el presupuesto se tiene que redestinar para abordar muchas modificaciones que implica el TEA. A nivel sociopsicológico, eh, afecta la integración social de la familia, es decir, como explicaba anteriormente, se empiezan a perder vínculos y nexos, la participación de la familia, planes y proyectos que tenía la familia en su conjunto, todo esto debido a esta reconfiguración que se produce dentro del núcleo familiar. Y el funcionamiento de la familia en sí mismo, es decir, cómo interactúan las personas dentro de la familia, padres e hijos, padre y madre, la pareja, familiares, familia extendida, etcétera. Así como también la comunicación, la afectividad, la cohesión, la armonía, etcétera, etcétera. Este estudio también da cuenta de que es necesario empezar a reducir los mitos y las creencias que existen con respecto al TEA, concientizando a la sociedad. Y como nota personal, a partir de mi propia experiencia estudiando el tema, también a nosotros los profesionales muchas veces nos hace falta desmitificarnos con respecto a lo que entendemos como lo que pasa con el TEA. Porque a veces muchas veces nos pasa que no entendemos la realidad del TEA. Y se los digo porque a mí en lo personal también hubo un tiempo en que yo como psicólogo tuve que aprender del TEA, porque no era una cuestión que viniera incorporada en nuestra formación fundamental, por así decirlo. Y también observé mucho que en los contextos educativos hay poca familiaridad con respecto al TEA. Los programas de integración tratan de hacer sus mayores esfuerzos dentro de lo posible para poder concientizar a la comunidad educativa con respecto al TEA, pero muchas veces las falencias sistémicas de los establecimientos educacionales o de nuestra sociedad en su conjunto impide que ocurra la verdadera inclusión entendiendo de que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos accesos en la sociedad, y en particular en el contexto educativo en el que yo les estaba refiriendo. Entonces, ¿qué podría estar pasando en las familias, además del duelo, durante el diagnóstico del TEA? Se preguntó el psicólogo.
pues plantea hipótesis, dijo una voz en su interior que le recordó su época durante la universidad. Una hipótesis, como sale la definición que está escrita aquí, es una suposición. Es decir, a continuación les voy a plantear una serie de suposiciones que podrían ayudarles a explicar las realidades que experimentan durante el proceso de duelo. Ninguna de estas suposiciones es de por sí la más correcta o la más apropiada, pero de que pueden tener una relación con el proceso de duelo, la tienen. Dado que el proceso de duelo en las familias con TEA todavía no existe un marco teórico amplio sobre respecto al asunto. Como ustedes pueden ver, las investigaciones sobre el tema aún son recientes y muchos de los investigadores recién están evaluando cuáles son las consecuencias en la familia. Por lo tanto, abordar un tema particular como el duelo se vuelve aún más complejo si es que no se ha desarrollado mucha materia con respecto al tema con anterioridad. Por lo tanto, a continuación les voy a presentar una serie de conceptos eh, esperando que les puedan contribuir a poder explicar de mejor manera la situación que ocurre con respecto al duelo que se produce en el diagnóstico de TEA en la familia. Lo primero es que tenemos que referirnos al tema del duelo en sí, porque cuando lo que me pasó a mí en un principio era que, claro, el duelo está asociado a una pérdida. Y la pregunta que inevitablemente me hice en su momento fue, ¿qué es lo que se pierde cuando un familiar es diagnosticado con TEA? ¿Se pierde al familiar o se pierde la imagen que tenemos del familiar? ¿Se pierde al hijo? ¿Se pierde la imagen que tenemos del hijo? Esta contradicción me parece interesante darla a mostrarla, porque por un lado tenemos a la misma persona, como ustedes pueden ver en la imagen, pero una persona tanto que es la persona real como aquella persona que nos imaginamos detrás de la persona con TEA. Y muchas veces eh, esta disrupción en la historia de la familia también obliga a replantearse quién es la persona que tenemos al lado de nosotros. Esta contradicción es esperable y es parte del proceso del duelo, pero también nos invita a cuestionarnos si efectivamente lo que experimentan las familias cuando reciben el diagnóstico es una pérdida en sí o están experimentando un proceso de transformación interna para ajustarse a esta nueva realidad. En este sentido, quiero referirme a la noción del yo real versus el yo imaginario. El yo real es la imagen que tenemos de nosotros. El yo real versus el yo imaginario refiere a que cada uno de nosotros tiene una imagen de nosotros mismos y así como una imagen de los demás, la cual está cargada de actitudes y de creencias respecto a lo que piensan, sienten y actúan tanto nosotros como las otras personas. Los seres humanos estamos conformados por nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta. Esas tres cosas modulan lo que somos como individuos. Entonces, en el caso del diagnóstico, obviamente se produce una brecha entre lo que yo imaginaba que era la persona que estaba que es diagnosticado y lo que realmente ahora es la persona que ha sido diagnosticada. Lo cual invita eh, a experimentar, a acercarse y conocer la realidad tal cual es para poder acortar la brecha entre lo que yo imagino, que muchas veces puede ir cargado de prejuicio, y lo que yo siento y estoy observando en la realidad. Y a la vez que yo voy conociendo la realidad, también puedo transmitirla a quienes también estén alejadas de una realidad como es convivir con personas que tengan TEA. Lo siguiente que se nos presenta es el proceso de autorrealización vicaria. La autorrealización es el sentimiento de satisfacción personal que se produce por conseguir una meta, un proceso o lograr algo. Sentirnos bien porque nos satisfechos porque conseguimos algo. Y el concepto de vicario se refiere a todo aquello que corresponde a otro, no a uno mismo. Es decir, la autorrealización vicaria es el acto, consciente o inconsciente, de buscar la realización personal a través de otra persona, sintiendo que esa persona es la extensión de uno mismo. Pues lo que realiza el otro se ve como un logro personal. Por ejemplo, las personas que vemos los partidos de la selección chilena, cuando vimos a Chile ganar la Copa América, experimentamos una autorrealización vicaria, porque a través del triunfo de ellos también nos sentimos nosotros ganadores.
Eso es completamente esperable y es normal, pero también puede acarrear consecuencias, que es lo que vamos a observar en el punto a continuación. A veces ocurre que las experiencias traumáticas y los fracasos que experimentaron los padres buscan ser resueltos o sanados a través de sus hijos, sin considerar que ellos son seres humanos únicos, los cuales tienen su propia historia de vida. Y aquí me quiero detener un poco, porque he visto muchas veces que el desarrollo de los hijos y de las hijas está condicionado a las carencias o a los traumas que experimentaron los padres durante su infancia. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo que yo creo que mucha gente podrá haber observado en su vida cotidiana, que es este papá que quiso ser futbolista. No pudo ser futbolista, pero ahora hace todo lo posible porque su hijo sea futbolista. Y lo lleva a entrenar y lo pone a jugar a la pelota, etcétera. Entonces, él quiere realizarse a través de su hijo sin considerar que su hijo puede tener sus propios gustos e intereses. ¿Dónde entra el tema del diagnóstico del TEA aquí? Los padres, antes del diagnóstico, pueden tener una imagen o una expectativa con respecto a sus hijos, y el diagnóstico viene a poner en duda esas expectativas, puesto que la primera pregunta que se hacen los padres es: ¿podré seguir haciendo lo mismo que he estado haciendo todo este tiempo? ¿Será capaz de hacer lo que espero de él o de ella? Y ese proceso de contradicción, cuando aparece, empieza a generar malestar psicológico. Y se produce el fenómeno de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una disarmonía o tensión que se produce al nivel cognitivo, es decir, a nivel de las creencias, de las ideas o y todo aquello que pensamos y sentimos, el carácter emocional, que se provoca por tener dos ideas o más que están en conflicto, o estar realizando una conducta que vaya en contra de aquello que pensamos. Por ejemplo, yo soy buena persona, pero a la vez yo he robado. Esas dos ideas son contradictorias y esa contradicción genera disonancia cognitiva. Por ende, el proceso que implica es empezar a reducir la tensión entre ambas ideas a través de la elaboración de esos pensamientos. Por ejemplo, yo me considero buena persona, pero en esta ocasión tuve que robar porque no tuve alternativa. No estoy en este sentido, no quiero que se malinterprete el ejemplo en que yo esté justificando una conducta delictiva, sino que quiero utilizarlo como ejemplo para entender de que cuando uno va analizando las sutilezas de las creencias que tenemos, podemos empezar a disminuir la tensión entre las ideas y podemos empezarlas a elaborar de mejor forma. Así también puede ocurrir que una conducta se contraponga con aquello que creemos o que lo que pensamos. Por ejemplo, yo soy una persona saludable, pero voy, estoy comiéndome un paquete de papas fritas solo, que es una conducta que alguien no esperaría de alguien que se considera saludable. Tanto esa conducta como ese pensamiento generan una contradicción. Por lo tanto, entonces puedo elegir modificar el pensamiento, es decir, ya dejar de considerarme una persona saludable, o abandonar la conducta que se contrapone con mi pensamiento, que es decir, dejar de comer comida que no es saludable. En el caso del diagnóstico del TEA, la disonancia cognitiva, como les explicaba, se produce a partir de que las ideas que se tienen sobre la persona diagnosticada o sobre la familia entran en conflicto. Y ese conflicto genera malestar emocional. Y por lo tanto, y es lo que una de las cosas que se sugiere cuando se realiza psicoterapia, es afrontar a la familia con respecto a sus creencias ante el diagnóstico y entre lo que ellos creen que es el TEA. Afrontar esas creencias y hablarlas en un clima de buscar acuerdos, de lograr un puntos en común, es mucho más saludable que la negación o oponerse a la realidad que aparece. Otro elemento, solo para poder definirlo, están los sistemas de creencias, que son el conjunto de ideas que tenemos en nuestra mente. Los sistemas de creencias a veces ocurre que se contraponen con nuestra realidad y por lo tanto entra un conflicto entre lo que realmente nos está pasando y entre aquello que creemos que es lo que está pasando o aquello que sentimos. Las creencias incluso pueden ser irracionales, es decir, puede que no tengan un fundamento lógico,
Y eso vuelve aún más complejo, vuelve aún más compleja la interacción con la realidad de la persona, puesto que eh, vuelve aún más conflictiva la interacción con su entorno. Por ejemplo, yo podría tener la creencia irracional, y que esto no es que yo lo crea, esto lo voy a poner a modo de ejemplo. Yo podría tener la creencia irracional de que las personas con TEA son inútiles, que no sirven para nada, cuando la realidad ha demostrado de que eso no es así. Pero yo podría tener esa creencia instalada en mí y tal vez no ser consciente de esa creencia. Y al no ser consciente de esa creencia, puede que yo actúe frente a las personas con TEA no esperando nada de ellas, puesto que en el fondo de mi interior creo que son inútiles, que no hay que esperar nada de ellas. Esta creencia finalmente está modulando mi comportamiento sin que yo me dé cuenta de ello e impide los avances de los procesos terapéuticos o cualquier otro proceso de intervención en el que pueda estar la persona con TEA o la familia, solo porque yo creo que en realidad no hay que esperar nada de ello. Por lo tanto, siempre está la invitación a la reflexión personal y a cuestionar lo que uno cree frente a las situaciones que uno experimenta. Porque no todo lo que uno cree es necesariamente cierto. Y siempre las creencias personales hay que ponerlas a prueba con la realidad que uno está experimentando. Otra cosa que es importante que yo considero mencionar es la aceptación incondicional. Este es un término que viene de la psicología humanista, que tiene que ver con que es un tipo de trabajo en psicoterapia en el cual el terapeuta no cuestiona las creencias ni los sentimientos de los clientes o los pacientes que intervienen. Esto con el propósito de que la persona pueda expresarse sin censura o sin miedo a que pueda ser cuestionada por lo que dice, por lo que piensa o por lo que siente. Resulta fundamental para el proceso de duelo que cada miembro de la familia y que de todos por igual puedan expresar lo que piensan y lo que sienten sin temor a ser criticados, a ser censurados, al que dirán o al repudio de quienes le rodean. Es completamente esperable poder sentir rechazo, poder sentir frustración, sentir rabia, sentir pena, sentir decepción. Y es saludable poder expresar esos sentimientos en un ambiente donde la expresión sea bien recibida, pero también se pueda estar abierto a poder comprender por qué uno piensa de esa forma o se siente de esa forma. He visto muchas veces, y no solo con el TEA, que gran parte de la negación que aparece en las familias con respecto al diagnóstico de alguna condición crónica o similares, em, se recibe con negación, se recibe como si no hubiera pasado, como si nada estuviera pasando. Si me permiten un minuto, me voy a detener porque tengo a mi gata paseándose por aquí, espero que no se me suba al compo. Ahí sí, gracias. Como les decía, muchas veces hay resistencia frente al cambio de las realidades. Las personas empiezan a preferir la negación, la indiferencia, y no afrontan ni lo que sienten, ni lo que piensan, ni lo que están experimentando. Y esto se traduce en que finalmente el nivel de compromiso que pueda tener la familia, en este caso, con respecto al diagnóstico, no se asume. Y las intervenciones que hagan los profesionales no encuentran adherencia en las familias, porque las familias tienen que lidiar con sus propios sentimientos no declarados, vergüenza, rencor, culpa, etcétera. Por lo tanto, es importantísimo que ante todo las familias se brinden a sí mismas el espacio para poder expresarse lo que realmente sienten sin ser cuestionados por lo que sienten, puesto que uno a veces no elige sentirse como sentirse, pero uno puede elegir cómo actuar frente a lo que uno piensa y a lo que uno siente. Y ahí está la diferencia, porque cuando uno se deja llevar por lo que piensa y por lo que siente y actúa dejándose llevar, uno se quita la responsabilidad de encima. Pero todos somos igualmente responsables de nuestro comportamiento. Por lo tanto, tenemos el derecho de poder ser escuchados sin ser criticados, pero también tenemos la responsabilidad de decidir qué hacer con eso que sentimos o con eso que pensamos. Con respecto a los roles de género, y esto es un punto en que me quiero detener súper puntual,
Porque la mayoría de los estudios que estuve revisando eh, dan cuenta de que son generalmente las madres, por sobre los padres, los que se hacen cargo de las personas que son diagnosticadas con TEA. En particular, no está determinado si los padres son relegados a un segundo plano como proveedores de forma voluntaria o no. Sin embargo, suele ocurrir que son las madres las que son las cuidadoras principales de las personas que son diagnosticadas con TEA. Por lo tanto, el poder distribuir de forma equitativa los roles y las responsabilidades dentro de la familia, tanto para reducir el nivel de estrés de los miembros de la familia, como para permitir el desarrollo individual de cada uno de los miembros de la familia y de la familia en su conjunto, resulta fundamental para poder afrontar un diagnóstico como el TEA. Si la familia en su conjunto se empieza a sabotear a sí misma, empieza a fomentar un clima de interacción tóxica o de indiferencia o de negación, el problema no va a desaparecer de la noche a la mañana. Solamente, como se dice, se va a poner debajo de la alfombra. Cuando en realidad lo más saludable es enfrentar el problema, enfrentar lo que uno siente y lo que uno piensa de forma directa, clara, honesta, pero sobre todo hacerse cargo de lo que uno siente y de lo que uno piensa y actuar en consecuencia. Por lo tanto, como reflexiones finales para que demos paso a la sección de preguntas, en lo personal ha sido un tema sumamente interesante de poder conocer, puesto que en mi experiencia como psicólogo en el programa de integración muchas veces estaba más bien centrado en la realidad de los estudiantes que estaban diagnosticados con TEA y desconocía mucho de la realidad de las familias. Y ahora veo que las familias pueden experimentar tanto malestar como lo pueden experimentar las personas que son diagnosticadas con TEA. Y, y de repente, aunque sea difícil, tratar de generar un poco de compasión hacia el otro, en el sentido de poder abrazarlo, de poder, tratar de poder esforzarse en entender la realidad del otro, puede contribuir a que a la larga como sociedad nos volvamos más humanitarios y podamos lograr la verdadera inclusión. Y no solamente que sea una palabra que suena bonita, pero que en la práctica no se aplica. Bueno, eso sería mi presentación para que demos paso a las preguntas. Muchas gracias, Sebastián. La verdad es que, bueno, yo creo que todos los que estamos acá siguiendo tu presentación hemos vivido nuestros duelos de manera muy, muy diferente, como tú comentabas. Pues cada duelo es distinto y es complejo, la verdad. Es un proceso que, como tú bien decías, cada uno lo vive a su manera. Yo personalmente, yo te he dicho, a mí cuando me dijeron que Santiago tenía autismo, yo sentí que el mundo se me vino abajo. Y fue un proceso súper potente para mí especialmente, para la familia también. Y creo que, bueno, insisto, o sea, tú lo dijiste todo en este momento, o sea, cada uno lo vive Ujú, desde su experiencia. Por ejemplo, yo tenía experiencia en trabajo con niños con TEA, claro. entonces yo sabía lo que se me venía. Y creo que eso igual ha sido bueno porque siempre estoy anticipada, sé lo que va a pasar a Claro, medida que mi hijo va avanzando. claro, es Entonces, no sé que si tampoco es lo tan bueno. interesante de este asunto es que finalmente ocurre un paralelo entre que hay mucho de conocimiento con respecto al tema, pero también ese conocimiento no abarca toda la experiencia individual con respecto al tema del TEA. Por lo tanto, cada realidad Sí. familiar es por sí sola única. Por ende, eh, yo me planteé esta presentación no pensando en un recetario. No quería llegar con un recetario de trucos y técnicas y sacar mi caja de herramientas con cuestiones porque yo siento que eso no iba a atacar o no iba a abordar la complejidad de cada realidad familiar. Pero creo que lo importante, si quisiera como resumir una sola cosa de la presentación, es que las familias son el espacio para que uno pueda decir lo que siente y lo que piensa sin temor a ser criticado. Por muy, por muy brutal que Sí. pueda ser lo que uno piensa y lo que uno siente. Porque es peor la censura y es desgastante la censura cuando uno tiene que ocultar lo que siente o lo que piensa por temor a la crítica externa, al que dirán, a la aceptación social, a la validación de los grupos. Entonces,
siento yo que el primer paso es siempre que uno tenga el espacio de poder decir lo que siente y lo que piensa sin ser criticado. Y ahí, ya habiendo dicho eso, dar el siguiente paso, que es, ya, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me hago cargo de esto? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué hay detrás de lo que pienso? ¿Qué hay detrás de lo que siento? Sí, En mi experiencia personal, yo muchas veces el acercamiento con las personas, con los estudiantes, con TEA que yo conociera más bien intuitivo, porque no estaba informado teóricamente, no me había tocado convivir con ellos. Y muchas veces mi convivencia con ellos estaba enmarcada en el contexto de la clase, o en el contexto del colegio. Entonces, muchas veces eran como una persona en el colegio y eran otra persona en la casa. Entonces, a mí me describían de repente a dos personas distintas y yo quedaba así como, ok, ¿a quién le creo? ¿Es las dos? ¿Es una? ¿Es la otra? Entonces, créanme que a mí como profesional también la realidad de las personas con TEA ya de por sí es compleja, entonces yo no me atrevería ni siquiera a dimensionar la realidad de las familias de convivir con esto todos los días, pues cómo se tienen que ajustar y cómo tienen que aprender a vivir con un tema que de sí. repente hay mucho como de ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? Eh, ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Habrá Ah, ¿por qué sido a mí? genética, habrá sido, no sé, que tomé antibióticos durante el embarazo, no sé, no, que mi tío tenía esto, ¿no? Y empezar a buscar explicaciones, cuando a la larga las explicaciones lo único que hacen es quedar en explicaciones, pero no resuelven el problema de fondo, que es, hay una persona que está con TEA. ¿Cómo hacemos para que la convivencia con esa persona y la convivencia de nuestra familia siga siendo lo mejor posible? Más allá de la explicación detrás. Entonces, Sí, eso. Y yo creo que también, resumiéndolo, es ocuparse, no preocuparse, que fue lo que me pasó a mí. Yo estaba tan mal que al final el papá del Santi me decía, ya, pero ¿qué vamos a hacer? mm, Ocupémonos, hagamos algo, vayamos a terapia, vayamos al terapeuta ocupacional, al fonoaudiólogo, al psicólogo, al neurólogo. O sea, no podemos seguir en claro, el llanto, en la claro, y hacer frustración, como en que el nada, por qué a mí, claro, y hacer como que nada está y pasando, buscamos básicamente. ayuda. Porque a la larga, el duelo, esa sensación como Claro, depresiva, psicólogo, ocurre a partir de la desesperanza, po. O sea, de quedarse como con esta sensación, no hay nada que pueda hacer. Y no es así, po. Todos los seres humanos, y esto es hay mucho me que hacer. pasó que muchas de las explicaciones para el duelo también tienen más de filosófico que psicológico. Entonces, como citar a la corriente como existencialista, todos los seres humanos somos irrenunciablemente libres. Siempre tenemos la posibilidad de hacer algo, siempre. De repente podemos no estar de acuerdo con las alternativas que tenemos, pero de que las tenemos, las tenemos. Y ahí pasa Sí, también por no cómo uno se sé, conoce a sí mismo y qué es lo que uno está dispuesto a hacer, po, y los riesgos que uno está dispuesto también a asumir frente a las decisiones que uno toma. Pero a la larga, la realidad no va a desaparecer porque uno diga que no está ahí, pues no. no, está, y hay que Está, hacer algo. exacto. Ya, tenemos varias preguntas. Mira, Dale acá nos más. preguntan si cómo se puede manejar la ansiedad de lo que va a suceder en el futuro con un hijo TEA. Uno cree que las terapias dan resultados ya, pero sabemos que es un proceso largo. Entonces, ¿cómo Ya. llevamos este proceso de ansiedad? Nos pregunta la Carolina. Me queda la duda si se refiere a la ansiedad de ella o a la ansiedad del hijo con TEA. Me imagino que la Caro igual nos está viendo porque ella es parte de nuestra agrupación, así que Ya. Le podemos, agradecería si me puede aclarar porque son dos situaciones distintas que hay que hacer alusión ahí, po. ya, mira, vamos a continuar ahí, acá. Enrique, que Enrique siempre nos sigue. ¿Cómo logro cambiar la percepción y aceptación del TEA en familiares que no aceptan tal condición? No quieren entender, no creen. Hoy no ha Ya, a pasado ver. todo, yo creo. Eso es complejo y voy a aterrizar al tiro que no tengo una respuesta única, pero se me ocurre que lo que pasa es que primero, yo creo que lo primero que hay que detenerse a pensar es cuál es la resistencia de los familiares frente al TEA. Porque no me queda muy claro si él me está hablando de la resistencia dentro de su mismo núcleo familiar o de su familia extendida. Yo voy a asumir que es el caso de la familia extendida. En el Claro, caso de primo, claro, tíos, algo así. primos, tíos. Muchas veces la resistencia al cambio se produce primero porque implica un nivel de compromiso mayor frente a las realidades nuevas, o segundo, por ignorancia. Entonces, en ese sentido, la ansiedad de los padres. Ya, ok. Sí, la Carolina Con, respondió. ya. Con respecto al tema de cambiar la percepción, eh, lo que pasa es que yo creo que lo primero es comprender dónde está la resistencia. Si la resistencia es de no querer aprender, de no querer familiarizarse, de querer ignorar a la persona con TEA,
de tener un conflicto familiar subyacente que se expresa a partir de la persona con TEA. Porque Ya. también puede ocurrir que las personas con TEA se transformen en los que se conocen como los pacientes índice. Es decir, son la fuente de conflictos familiares que están en otras dimensiones, pero que se expresan en la persona con TEA. Me explico. No, sabéis que no, mejor no voy a ir porque, no sé, voy a poner un ejemplo, porque el Juan, tú sabéis que el Juan es complicado, entonces si va a un lugar que no conoce, no se va a sentir incómodo. Pero resulta que quizás ese papá o esa mamá no quería ir a donde su familia porque está conflictuado con la familia y utilizan al hijo como Mm, mediador frente a esta dinámica conflictiva. Entonces, yo creo que lo primero es comprender la resistencia. Y lo otro, que no toda la familia es perfecta. Y siempre uno puede elegir con quiénes mantener el contacto y con quién no. Puede ocurrir que las familias no sean la mejor fuente de apoyo. No siempre en la familia. De repente están ujú. agrupaciones, están los familiares cercanos, amigos, el personal de salud, etcétera. Entonces, mi invitación es que si en la familia hay resistencia, uno puede utilizarla. Yo tengo una regla que básicamente es como, la primera vez es culpa tuya, la segunda vez es culpa mía. Si yo voy con mi familia a tratar de explicarles la realidad de mi familiar con TEA, no sé, o mi hijo con TEA, y ellos no quieren entender, ya ok, es culpa de ellos, que ellos no se están dando el tiempo a entender la realidad. Pero si yo trato de hacerlo de nuevo sabiendo que hay resistencia, ya es culpa mía, porque estoy tratando de sembrar algo donde no va a crecer. Por lo tanto, quizás el apoyo tengo que buscarlo en otra parte, no en esa familia que se resiste. Y demostrar uno quizás de repente es más complicado, pero también demostrar uno que está cuadrado con con su familiar, pues, con su hijo en este caso. O sea, finalmente eh, la familia nuclear, por así decirlo, impera por sobre la familia extendida. Y si la familia extendida no quiere entender que existe esta realidad, ya es problema de la familia extendida en su ignorancia, y ya el tiempo en el fondo se encargará de demostrarles que están equivocados. Pero en la práctica, lo que decía anteriormente, todos tenemos la facultad de poder decidir. El tema está en cuánto estamos dispuestos a arriesgar en las decisiones que tomamos. Pero Pero siento que cuando se presenta un clima de toxicidad en el que la familia niega o recela de una situación, siento que es más sano de repente alejarse de ese tipo de personas más que tratar de hacerles cambiar de parecer. sí, y hay que Yo tomar creo que decisiones. sí, y aunque suene duro, porque en realidad no hay una respuesta satisfactoria, no es como que yo les pueda decir, no, esta es la forma para lavarle el cerebro. No, no existe. Porque muchas veces las resistencias no son intelectuales, son emocionales. Tienen que ver con sentimientos que no están elaborados o que no están dichos. Por eso la invitación es tratar de entender la raíz del problema. Tratar de entender la raíz de la resistencia. Y si la raíz de la resistencia no aparece, sencillamente tomar distancia porque a la larga le genera malestar a la persona que preguntó, a su familia. Y también eso se traduce, indirectamente puede traducirse en la persona con TEA, porque quizás se le Claro, empieza a enjuiciar así como por culpa tuya, es que no. Y no es así. Hay una pega sí, como que nosotros tenemos pendiente como sociedad, que es como en el fondo empezar a familiarizarnos con estas realidades también. sí, ahí tenemos una Eso. deuda súper grande. Bueno, ahí la Caro colocó la ansiedad de los padres de ver resultados y si estamos haciendo lo correcto. Ya. Yo creo que la crianza de un hijo con TEA es tan igual y a la vez muy diferente de la crianza de un hijo cualquiera. El temor de los padres a saber si están haciendo lo correcto con la crianza de su hijo está en los hijos, en los padres con hijos con TEA o los padres con hijos que no tienen ninguna condición. Yo creo, con respecto al manejo de la ansiedad, primero es vivir el día a día. O sea, anhelar cambios que se supone tienen que llegar a largo plazo, no es funcional. O sea, tenemos que considerar que el TEA es un trastorno del desarrollo, es decir, afecta el desarrollo vital de la persona. Por lo tanto, hay cosas que tienen que ocurrir, pero van a ocurrir a sus determinados tiempos y a sus determinados momentos. De repente, el mejor tratamiento que exista no va a acelerar cambios que tienen que ocurrir de forma orgánica. O sea, yo no puedo hacer crecer una planta más rápido no sé, diciéndole crece, 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 crece. No. De repente hay cosas que van a ocurrir de forma natural, hay cosas que van a ocurrir gracias a los procesos terapéuticos. Pero sí recomendaría siempre hacer caso a las guías profesionales, porque cuando nosotros sugerimos algo, no es porque seamos pesados, no es porque queramos hacerle pasar Molestar, mal, no son es que queramos pesados. molestarlo, no es porque seamos pesados, sino porque de verdad
son las cosas que a partir de nuestra experticia recomendamos a las familias y a las personas hacer para que puedan abordar lo que nos plantean como problema también, po. Ahora bien, si la ansiedad en sí misma como síntoma empieza a generar conflictos en el funcionamiento, tal vez es una ansiedad que es propia de la persona más que del contexto. Y en ese sentido yo invitaría a la persona, a Carolina en este caso, a que si su ansiedad es específica a los resultados que va a tener o si está haciendo lo correcto, yo creo que primero tiene que revisar el proceso. O sea, si ha visto avances más que tener la mente puesta en lo que va a pasar. Pensar en lo que se ha logrado hasta ahora, quizás, po. Ese es un buen Mucho. ejercicio. Sí, Yo ha creo que ahí, logrado mucho la Caro. o sea, si están atestiguando que ha logrado bastante, yo creo que es de repente un poco hasta masoquista estar concentrado en lo que todavía queda. Sino que de repente es bueno detenerse y decir, chuta, todo lo que ha avanzado hasta ahora también, pues. O Sí, sea, ser también compasivo con uno mismo. Porque también de repente uno es súper autocrítico. No, que yo debería haber logrado esto, yo debería. No, es que este libro decía que a esta edad debería estar. No, los libros son referencia. El desarrollo de las personas es único. E impactan una cantidad de cuestiones que se morirían pensando en la cantidad de variables que uno tiene que analizar para la hora de ver el desarrollo de una persona. Pero sí. aquí el tema es tener compasión. En el fondo, ser paciente, ser compasivo en el sentido de agradecer los progresos que se han logrado más que estar frustrado por lo que aún no se logra. Y también Es que recibir apoyo del yo entorno. creo que ahí el tema va porque nosotros siempre vamos como, estamos, no sé si la palabra es sometidos, pero estamos siempre bajo tanta terapia, tanto profesional, y vamos con una exigencia distinta a los niños que son neurotípicos. Estamos siempre Claro. como, no sé, pues somos terapeutas en la casa. De repente se nos confunden los roles muchas veces porque ahora con pandemia estamos desde la casa, entonces yo creo que uno también a veces ve retrocesos y esos retrocesos te frustran, Claro. pero es Es que, parte de, o sea, están retrocediendo los niños que no tienen autismo sí, o y sea, miren, ahí está el tema. para bajar la ansiedad un poquito, el COVID a todos nos ha pasado la cuenta. Es un escenario distinto. Es normal experimentar ansiedad, es normal experimentar ciertos síntomas depresivos, porque consideren que llevamos meses con cambios de hábitos a lo que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, creo que lo saludable, insisto, es que nos demos el espacio para poder decir lo que sentimos y lo que pensamos sin temor a ser criticados. Y ya habiendo dicho eso, hacernos cargo de lo que decimos o de lo que pensamos en relación también a lo que hacemos. Pues de repente es más. Muchas veces he observado que hay un foco así como de estar haciendo. Cuando de repente en realidad uno tiene que detenerse a pensar qué es lo que tiene que hacer o qué es lo correcto para la situación. Ambos ejercicios son buenos. Es bueno estar ocupado, es bueno estar haciendo cosas. Pero cuando uno se ocupa sin reflexionar en lo que se está ocupando, está en automático. Y empiezan a pasar cosas en la vida que uno ve que pasan por la ventana nomás. Pasan de largo. Y después cuando uno trata de recobrar esa experiencia, recobrar esos momentos, no están, po. Se pasaron nomás. Porque uno estaba tan ocupado haciendo que no se detuvo a pensar si era lo que era apropiado hacer. Yo creo que eso es lo que nos pasa a muchos, me incluyo, que de repente es tanto lo que queremos que avancen, que hacemos mucho, mucho y como dices tú, pues no nos detenemos a reflexionar. Aquí tenemos otra pregunta bien interesante. No sé si tú te manejas en estadios, si conoces algún programa. Carlos Santander pregunta si hay algún programa que se implemente en las universidades, ya que considero que es muy importante acompañar a los estudiantes en la universidad. Programas con respecto al TEA. Altea, aquí también coloca. Soy docente universitario, sin preparación pedagógica del TEA con todos mis colegas, poder ayudar a alumnos en la evaluación, en el laboratorio, las tareas. Ah, entiendo. Es como cómo apoyar a los alumnos TEA. Sí. Ya. Yo creo que Eh, el texto que tú mandaste, Consuelo, el de la guía de apoyo, se lo yo podría creo, mandar a Carlos. yo creo que contiene todas las directrices para abordar a una persona con TEA. De hecho, Ya. de hecho es curioso porque hoy día se dio que estaba en una videollamada con mi papá y mi papá es jefe de planta en el norte, en una minera. Y él tiene un ingeniero ambiental que es TEA, Sí. trabaja con él, que le dicen el Antonino. Y resulta que era muy curioso el patrón de comportamiento del Antonino, porque por ejemplo el Antonino no entraba al laboratorio
si mi papá no lo saludaba en la mañana. O el Antonino no La se iba a la rutina. casa, no se iba a la casa si mi papá no se despedía de él en la tarde. Entonces mi papá me contaba que en el fondo él, a partir de como de la experiencia cotidiana del quehacer, ha tenido que aprender a convivir con el Antonio, pero él hace su pega y hace la pega bien. Entonces, por lo tanto, a pesar de estar diagnosticado con TEA, él hace su pega y la hace súper. De hecho, una experiencia así como curiosa es que, no sé, le pidió una tarea, ponte tú, hacer una facturación. Y resulta que mi papá no sabía que a las personas con TEA hay que ser bien concretos para decirles lo que tienen que hacer. Entonces mi papá fue muy Sí. general en decirle la instrucción y resulta que Antonino hizo la facturación desde el año 2015 al 2019. Pobrecito. Revisó Trabajó documentación de como chino. 4 años, siendo que tenía que revisar, no sé, la de los últimos 6 meses. Y estuvo en eso. Pero es una cuestión que, claro, eh, uno Tenemos que observa en el aprender. quehacer, en el cotidiano. Y yo Sí. creo que hay guías de sobra, pero yo en lo personal no quiero arriesgarme a decir un programa en específico que adiestre, porque si estuviera así como hubiera un programa que nos adiestra a nosotros para convivir a las personas con TEA, lo habría tomado yo, no lo conozco. Sí, Creo pues. que, creo que más bien, a falta de programa, creo que hay tener una aproximación como desde el aprendizaje, siempre desde la curiosidad. Y de ir probando cosas, de ir preguntando cómo se sienten, qué es lo que necesitan, qué es lo que no, qué funciona, qué no. A veces mucho de esto es casi ensayo y error, a veces. Sí. Eso yo Pero, creo que lo hemos aprendido en las terapias nosotras. mm, Ensayo y error. sí, Todo. pero creo que si Carlos era el que preguntó, ¿cierto? Sí, Carlos. Creo que si Carlos tiene el interés por socializar el tema del TEA en sus cursos, el primer ejercicio es darle a entender a sus estudiantes por qué es importante que eso sea socializado. Transmitirle la idea. ¿Por qué es importante que ustedes sepan de esta realidad? Y a partir de eso, empezar a trabajar en los aspectos prácticos. Eh, Solo por citar un ejemplo, o sea, a mí me pasó una vez que tenía que preparar otra presentación sobre el TEA y pregunté en un foro de internet, eh, completamente al azar, a los usuarios si ellos tenían familiares o conocían a gente que tuviera trastorno del espectro autista y que me contaran como su experiencia, porque necesitaba como para hacerlo para un trabajo. Había una realidad tan diversa de experiencias. Mm. Lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, mucha gente que de repente es colega de uno, compañero de trabajo, no, sabéis que yo tengo un primo que tiene esto y tuvieron que hacer esto y si hicimos esto y fuimos para acá, hay que empezar a compartir, socializarlo, Sí. normalizarlo, hacerlo como parte del cotidiano. Yo creo que es más que tener el recetario, que es como, no, haga esto, no, porque no es así, po. De repente el libro de recetas no funciona, es más práctico. Yo tomo el ejemplo de mi papá, o sea, mi papá como que con ensayo y error se dio cuenta cómo tratar con el Antonino y él trabaja súper. Sí, Entonces, nosotros en una de las tercera o cuarta charla que hicimos, trabajamos con Denise de Avance Inclusión en Viña, que ellos son una organización también que trabaja con niños, con adolescentes con TEA que salen del colegio y buscan ujú, más o menos sus intereses y tienen convenios con mineras. Yo creo que a lo mejor por ahí va lo que tú comentas, que ella estaba, claro. por ejemplo, ahora están buscando ingenieros eléctricos y técnicos eléctricos para distintas mineras en Antofagasta. No, Entonces, claro, o claro. sea, se está abriendo este campo ya Sí, es que profesional y mira, ellos apoyan a la empresa también. mm, sí, de hecho a mí me gusta mucho ese enfoque de que las personas con TEA son como especialistas. O sea, de repente uno se centra tanto en las limitaciones y en realidad uno no observa que podrían especializarse en cuestiones que para uno escapan de... O sea, el nivel de precisión y experticia de Antonino de revisar 5 años de factura y cumplir con la pega sin inmutarse es una cuestión que no hace cualquiera. Yo reclamaría. Yo, Yo veo la pila de papel y digo, no, chao, no, chao, me que lo voy. haga otro, no, me voy, lo siento, esto No, no es para mí. Pero sí. ese tipo de realidades, que son más funcionales, uno solamente las ve si se atreve a convivir con la realidad de las personas con TEA. Si uno la mira desde afuera o desde el rechazo, Obvio que no vamos obvio que no. a conocerlas, no vamos a querer ser parte. Sí. Oye, bueno, hay hartos comentarios en realidad, como, bueno, comentan, por ejemplo,
Tarina acá comenta que ella sin recursos tuvo que sacar adelante a sus hijos, entonces igual ahí es súper potente y es lo que nos hace ver que uno pucha, al final Ah, uno puede. acabo de ver los Sí, comentarios y como, oh, hay, hay muchos comentarios, pero hay muchos comentarios, así que ahí Sí, de hecho, lo que expone ella, claro, es una realidad que a mí me tocó en términos súper prácticos observar en el PIE, que de repente uno pedía helados para poder ingresar a los chiquillos al programa de integración con el diagnóstico del TEA, y derechamente había que esperar que salieran vacantes, y si salían vacantes había que esperar que las familias tuvieran las lucas para poder hacer la evaluación. sí, es Entonces, carísimo. sí, y además que hay muy Sí, poco especialista en la zona que haga esa evaluación. Entonces, sí. ahí hay un Entonces, llamado hay un llamado aquí, voy a hacer un poco de proselitismo político a las organizaciones como ustedes, en eso estamos, en de eso hacer estamos. presión a Sí, sus dirigentes, a sus diputados, senadores, hacer presión para que este tipo de cuestiones se faciliten como parte del sistema de salud pública. O sí, que pues haya por último, que haya algún grado de subvención desde la salud privada. sí, eso es lo que se está, por ejemplo, nosotros como agrupación estamos en FENAUT, que es una de las organizaciones ya que se está formalizando ya bien para ver el tema de la ley de autismo, que es lo que yo tengo ahí atrás, ahí, que es lo que queremos en realidad luchar porque esto es muy caro. Sí, El costo, bueno, como tú hablabas, en dinero emocional, la verdad es que los papás de niños con TEA tenemos que sanarnos nosotros mismos claro, y no nos queda de claro, otra. y además que, y yo lo he visto, de repente el sistema es súper indolente frente a esta realidad, Sí, incluso no solo del TEA, sobre todo cuando esta realidad te enfrenta desde la vulnerabilidad, po. sí. O sea, está claro que Entonces, partir con 3 o 4 sí, peldaños de desventaja, po. Entonces, eh, sí. ahorita ver el llamado a la política pública, o sea, pónganse las pilas. Ahí si hay Algo tenemos que hacer. hay alguien relacionado con política que esté viendo este streaming, pónganse las pilas. Esperemos que llegue a muchas personas Pónganse, para que sí, nos puedan ayudar pónganse. también, porque no, las familias estamos haciendo lo que podemos, y de ahí surge Agruptea también, de ser un apoyo a la familia y un apoyo a los mismos niños. Nosotros entregamos, por ejemplo, terapias grupales. Antes de que entráramos en pandemia teníamos terapias de juego con los niños con una terapeuta ocupacional que ya no está. Entonces tenemos que reinventarnos ahora y después de Claro. esto salir de nuevo e intentar hacer lo mejor por nuestros hijos y por todos los que están pasando por este proceso. Bueno, ahí Entonces, recuerden lo que decía el modelo nuevo del duelo. Todos los duelos tienen un factor de resiliencia. sí. También de repente uno tiene que empujarse a superar la adversidad a pesar de todo. Y eso para mí ha sido Agruptea. Yo di la primera charla en Agruptea y yo ese día que di la charla, yo lloré a mares. Y era porque sentía que estaba haciendo algo. Sentía que ya no tenía por qué seguir con la pena o con la angustia, sino que había que levantarse, ser resiliente, como dices tú, y luchar también por otros, porque Claro, ya no es solamente por Santi, es por hay que otros, convertir esa por los demás. energía, sí, Sí, po, hay que convertir esa energía en algo que construya. y eso es Agruptea, eso somos, todas las mamás que estamos dentro de la agrupación, y papás también, porque hay muchos papás que nos acompañan en este proceso. Así que eso, Sebastián, Maravilloso. darte las gracias, Bueno, no, gracias a colega. ustedes por la invitación. Ha sido muy interesante el aprendizaje de todo este proceso, así que, Sí, bueno, yo en que nada, mandar buenas vibras a todas las familias, cada familia experimenta su realidad de forma diferente, pero recuerden que se tienen los unos a los otros finalmente, po. y, sí, y de repente hay que hacer, po. Hay que hacer y de repente pequeños esfuerzos son los que generan grandes cambios, más que esperar que todo cambie en su conjunto de un día para otro. sí, Así que de eso, pues, poquito se avanza. agradecido Así que, no, muchas y, gracias a y ti, espero haber contribuido a las personas que estuvieron viendo en poder generar ampliar la perspectiva sobre el proceso. sí. Sí, porque muchas veces nos cerramos, queremos ver cambios rápidos, queremos que No, todo sea, no sé, que todo fluya y al final, no, no, las cosas van a su es ritmo. Y si hay exacto. algo que yo he aprendido con el autismo es que todo pasa y tiene una etapa. Y eso Ujú. hablábamos la otra vez con Carolina, por ejemplo, hablábamos, oye, no, tal cosa que hacía, ya no la hace. Y van pasando y van ocurriendo otras cosas, y al final nos damos cuenta que
avanzan a su ritmo, pero tenemos que aprender a respetar eso también. Y en eso nos caemos muchas veces. Claro, la Esa es una ansiedad, de las es cosas la la ansiedad es la madre de ansiedad. todos los miedos. Sí, en eso tenemos que trabajar. Así que muchas gracias. Oye, tiene muchas felicitaciones, Sebastián. De verdad, Agradecido. después espero que las leas ahí Oh, y infinitas gracias, excelente reflexión, me ayudó bastante. Bueno, yo agradecido, o sea, honestamente, eh, créanme que me trato de empatizar lo más que de estar dentro de mis facultades con la realidad, porque entiendo la complejidad de la realidad de las personas con TEA y la realidad de su familia. Entonces, si yo podía aportar este pequeño grano de arena para poder sí, ampliar la perspectiva y poder dar un poco de encuadre frente a una situación que de repente uno no tiene las palabras para poder definirla, yo ya me doy por pagado. Con eso me basta. Así así que que, muchas gracias. De no, verdad, un abrazo a la distancia igual. y Y muy cuídense agradecido todos. como profesional. Así que sí, pues como Recuerden, dicen ahí, siempre es mantengan. importante aprender y Exacto. mantenernos firmes. Sí, manténse firme. Sí. Recuerden usar mascarilla, mantener la distancia. Recuerden que el COVID todavía no pasa, Todavía nos aunque queda tiempo en la casa. todavía queda tiempo en la casa y todo a su tiempo. Así Sí, que mantengan la calma. Y aunque hay un comentario, me ayudó para mi tesis. Mira, hay mucha literatura con respecto al eso. tema en TEA, está apareciendo. De hecho, hay tesis que ya publicaron sobre el tema del duelo que yo no las cité porque en realidad estaban así como recién en proceso de publicarse. Entonces, eh, sí, se está generando conocimiento y es importante que se genere conocimiento para poder generar el marco teórico que yo les decía y poder Sí, entenderlo porque mejor. nosotros nos quedamos con el duelo antiguo, po, con las 5. Yo eso Yo sabía. también, yo también quedé en shock, porque cuando leí así como, oye, ¿y esto de dónde salió? Porque yo estaba con el modelo de la señora Elizabeth Kubler-Ross, que era el de las 5 etapas, Sí, y resulta que después cuando descubrí que lo empezaron a descartar, se empezó a desusar porque no tenía como respaldo teórico, y más encima hay una como una crónica que al final de sus días la señora Elizabeth dijo, no, saben que la verdad es que las etapas no son lineales, se desordenan, puede ocurrir una, la otra, la siguiente de vuelta, y ahí fue como, ¿queda grabado? Sí, esto queda grabado, sí, ¿cierto? queda Está en la grabado. Sí, página del de la Group el, T. tala- el Talabaca de Así que Agruptea. Lorena ahí lo puede revisar. Así que si alguien tiene que trabajar con duelo, lea al señor Bonano. Lamentablemente yo busqué el libro que les cité, está en inglés, disponible para comprar acá. No, todavía no hay una traducción al español. Ya. Pero con respecto a su material teórico, hay caleta disponible. Así que eh, infórmese. Pues. Como dice la doctora Polo, edúquese lo más que pueda. Muy bien. Oye, Enrique nos cuenta que su Eso. hijo, que es el de chico que, por el que él preguntaba, también ¿Ah? escuchó la charla. Ahí Enrique nos comenta, así Maravilloso. que no, ahí tenemos un adolescente ahí que nos sigue también, así que Ya, súper bien. contento. Bien ahí, bien que de todas las edades que estén comprometidos con el tema. Así que eso es lo que Maravilloso. importa, llegar a todos. Oye, ya un abrazo grande. Muchas gracias Vale. por tu tiempo, Sebastián. Gracias a ti, Conversamos Consuelo, ahí. por la invitación. Estamos Muchas al habla. gracias. Gracias a todos por su atención y espero que estén bien pues, y cuídense. Ya, chao, Seba, que Adiós. estén bien. Chao. Adiós.